de acuerdo a documentos del gobierno ucraniano, que han sido revelados, en una publicación del New York Times, cerca del 30% del arsenal que recibe el régimen de Kiev, estaría en reparación en todo momento. En líneas concretas, Ucrania ha pagado a contratistas más de $800 millones por armas que no fueron entregadas, y algunas de las tan publicitadas armas, donadas por sus aliados internacionales, están tecnológicamente obsoletas, que muchas de ellas, ni siquiera servirían como repuestos. Así lo revela la publicación. Para citar un solo ejemplo, Italia le ha proporcionado a Ucrania 33 obuses que no estaban en condiciones de su uso. Los ucranianos han pagado a la empresa estadounidense, Ultra Defense Corporation, cerca de $18 millones para su reparación, de los cuales 13 fueron después de todo, recibidos en un estado inutilizable. Entonces nos preguntamos cuál es el objetivo: que Ucrania gane la guerra, pues no a la OTAN ni a los Estados Unidos y sus aliados. Eso es lo que menos les interesa. Su objetivo sigue siendo Rusia y China, pero aprovechan este escenario también, para llenarse los bolsillos. No es casualidad que la Unión Europea quiera romper todo tipo de relación con China, más sanciones para Rusia, que ni el propio Real quiera enviar armas o entregarle su cúpula de hierro, porque bien sabe que las mismas tendrán como destino final el mercado negro. La arremetida de la OTAN contra Rusia se ha puesto en evidencia. La implicación es tal, que siguen destinando presupuesto y grandes cantidades de armas a las tropas ucranianas, desde mediados de febrero del año 2022, y es que el negocio de este complejo armamentístico militar es tan grande, que ahora Zelensky quiere fabricar armas en su territorio. Parece una broma, pero no lo es, y esto podría desatar un conflicto de intereses entre los miembros de la OTAN. Necesitamos una industria de defensa más robusta. Nuestras reservas de armas y municiones están agotadas, y necesitan reponerse, no solo en Alemania, sino en muchos países de la OTAN. Estamos discutiendo cómo acercar a Ucrania a la OTAN, pero lo más importante es que todos estamos de acuerdo en que la tarea más urgente e importante en estos momentos es garantizar que Ucrania se convierte en un Estado independiente, autónomo y democrático de Europa, porque si no lo hacemos, si Ucrania no gana, entonces la cuestión del ingreso en la OTAN queda totalmente descartada. Hasta 2027 la brecha fiscal restante de Ucrania es de unos 60 millones de euros. Las necesidades para una recuperación rápida, además, son de unos 50 millones de euros. Eso hace un total de 110 millones de euros hasta 2027, que no están cubiertos. Por lo tanto, propuso a los Estados miembros de la Unión Europea cubrir 45% de esta brecha, esto es, un total de 50,000 millones de euros para Ucrania, y trabajaremos con Ucrania en un plan correspondiente. Y escuchamos los primeros esbozos del plan, y vendrán más detalles para inversiones y reformas. El plan podría convertirse en un ancla para todos los donantes internacionales, incluido el sector privado. Anuncio que, con el apoyo del Congreso de los Estados Unidos, proporcionaremos más de $300 millones estadounidenses en ayuda adicional. Para ayudar a Ucrania a lograr ese objetivo, vamos a invertir más de $520 millones para ayudar a Ucrania a reformar su red de energía, más de la mitad de la cual, como han oído, ha sido destruida por Rusia, y hacerlo más limpio, hacerlo más resistente, hacerlo más integrado con Europa. Y apoyaremos a Ucrania con reformas del mercado energético, para combatir los monopolios y estimular una mayor inversión privada, lo que permitirá que Ucrania algún día se convierta en un importante exportador de energía. Este apoyo complementará el trabajo que ya está realizando el grupo de coordinación del G7 Plus que lanzamos en octubre pasado, y hemos codirigido desde entonces. Actualmente no hay lugar en un mundo donde haya necesidad de construir y reconstruir tantos objetos como en Ucrania. Cada nuevo día de agresión rusa trae nuevas ruinas, miles y miles de casas destruidas, industrias devastadas, vidas quemadas. Recientemente, Rusia también cometió el mayor delito de ecocidio en Europa al volar la represa y otras estructuras de la central hidroeléctrica Kakhovka. Rusia invadió Ucrania, no solo para robar nuestra tierra, o para robar nuestros recursos. Es obvio que sin Ucrania no puede haber un imperio ruso, y es igualmente obvio que los patrones rusos tienen mucho miedo de nuestra democracia, porque la democracia allana el camino para el Estado de Derecho, la eliminación de la corrupción,
Y el principio clave de nuestra conferencia: todas las personas importan, y por supuesto, la democracia está en la naturaleza de los ucranianos, y la fortaleceremos de todos modos, sin importar lo que piensen o hagan en Rusia. Este es un país europeo vibrante, dinámico y creativo que se niega a ser sometido, así que junto a nuestros aliados, mantendremos nuestro apoyo a la defensa de Ucrania, y a la contraofensiva, apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario, para que continúen y ganen esta guerra. Vamos a revisar también qué recursos han llegado a Ucrania para financiar este escenario bélico. La Comisión Europea propuso un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, de 55.000 millones de dólares, para recuperar el territorio, sufragar gastos urgentes de reconstrucción, y financiar los gastos corrientes del gobierno. La propuesta es parte del presupuesto para el periodo 2024-2027, y aportaría casi 18.000 millones de euros anualmente. Hasta los momentos, la ayuda de la Unión Europea, a través de las instituciones financieras, y los Estados miembros, se distribuyen y se destinan para diferentes ámbitos. Por ejemplo, 630 millones de euros para ayuda humanitaria, 12.000 millones de euros para ayuda militar, 8.000 millones de euros en subvenciones, préstamos y garantías, y 30.000 millones de euros para el área macrofinanciera. Según ha informado el bloque europeo, el bloque comunitario y sus Estados miembros han robado casi 38.000 millones de euros de ayuda económica a Ucrania desde que empezó la guerra, según los informes de la Comisión y medios de prensa. Por su parte, Estados Unidos enviará un nuevo paquete de ayuda militar, con un valor de 325 millones de dólares, que incluirá misiles antitanques, municiones y vehículos de combate, según un comunicado del Pentágono. También previamente, habían informado sobre el envío de otros paquetes de asistencia, de seguridad para Ucrania, por 200 millones de dólares, con defensa antiaérea y municiones, desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN en Ucrania. 24 de febrero del 2022, el gobierno de Joe Biden ha destinado casi 40 millones de dólares en asistencia militar para Kiev, convirtiéndose así como el mayor financista del conflicto. A pesar de estos paquetes de ayuda, al secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN, Jens Stoltenberg, en un encuentro con altos funcionarios y empresarios de Berlín, hizo un llamado a aumentar la producción y seguridad, las cadenas de suministro en la industria de defensa, a consecuencia del contexto bélico en Ucrania, donde la OTAN lidera la alianza de apoyo armamentístico. El secretario de la organización guerrerista asume la necesidad de potenciar la industria, ya que las reservas de armas y municiones están agotadas y deben proponerse en muchos países miembros. Vamos a revisar cómo la corrupción sigue siendo un factor preponderante en Ucrania, y se ha avivado sobre todo con este conflicto. Al este de Europa, Ucrania, el país de Europa Oriental, que hoy día se proyecta como un escenario bélico, donde Estados Unidos, a través de la OTAN y sus aliados, como la Unión Europea, mantiene un conflicto con Rusia, para seguir imponiendo su hegemonía. Cuenta con un largo historial de corrupción, según un informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo, publicado en 2021. Esta práctica se da tanto a pequeña como a gran escala. La población la acepta como algo inevitable, y señala que los funcionarios de alto rango, y los oligarcas, están involucrados en todos los niveles. Asimismo, señala este informe que diversos estudios del fenómeno calculan que todos los años se pierden cantidades exorbitantes, de decenas de miles de millones de dólares, a consecuencia de la corrupción en Ucrania, de la situación bélica que actualmente vive el país. A partir del 2022, continúa la corrupción, ahora insertada con la industria armamentística, involucrada con las necesidades de bienes y servicios, sobre todo al oriente del territorio, donde confluyen varios actores en contra de Rusia, y además han incrementado el contrabando a países de Europa. El experto en contrabando internacional de armas, del Instituto Flamenco de Investigación para la Paz, de Bruselas, Nils Duquet, señala que se puede encontrar en el mercado negro las armas provenientes de Occidente a Ucrania, y que le dan un nuevo destino a países africanos. Asimismo, las armas se redirigen a organizaciones criminales, y se evidencia solicitudes de países como Albania y Suecia. También, organizaciones como Transparencia Internacional
a través de sus informes, signa a Ucrania como el país más corrupto de Europa, y ocupa el lugar 122 dividido entre 180 países. Tal realidad que venía de hace años, se ha incrementado altamente, por el tráfico de armas y alimentos. Otro hecho que empapó el gobierno de Zelensky, fue en mayo de este año, cuando la Oficina Nacional Anticorrupción de Kiev, informó que varios magistrados del Tribunal Supremo, recibían beneficios ilegales, por el desempeño de sus actividades. En este marco, fue detenido el jefe de la Corte Suprema, por un caso de soborno de 2,7 millones de dólares, mientras, la Unión Europea le aporta armas y otros suministros. A Kiev, por otro lado, les exigen al gobierno la lucha contra la corrupción, como requisito para ingresar al bloque comunitario. Vamos a revisar también, el complejo militar industrial estadounidense, siendo este, el primer país exportador de armas en el mundo. El complejo militar industrial, es un pilar fundamental en la economía, y la política estadounidense. Por años Washington, ha sido el principal exportador de armas en el mundo, y las distintas administraciones, que han pasado por la Casa Blanca, se han encargado de mantenerlo. En el primer lugar, cuando Barack Obama ocupó la presidencia, su gestión promovió la firma de diversos acuerdos internacionales de armas, que según el Centro de Política Internacional, fueron los mayores de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, la llegada al poder de Donald Trump, consolidó aún mucho más esa política. De hecho, fue el poderoso lobby armamentístico el que contribuyó, con más de 30 millones de dólares, a su campaña presidencial, de acuerdo con un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Entre 2014 y 2018, el país del norte, lideró la venta de armas a nivel global, con un 36%. La mitad de sus exportaciones, tuvo como destino Oriente Próximo, especialmente Arabia Saudita. No obstante, el documento deja por fuera un punto importante: el tráfico ilícito de armas, provenientes de Estados Unidos a Latinoamérica, considerada esta última, como una de las regiones más violentas, donde se concentra 33% de los homicidios del mundo, a pesar de que su población solo representa 0,8% del planeta. Expertos aseguran que, cerca de 156.000 latinoamericanos, son asesinados con un arma de fuego, al año según la politóloga Karina García Reyes. La presencia exagerada, de armas de fuego estadounidenses, en América Latina, ha tenido un efecto, en los elevados índices de violencia, en la región que abarcan incluso, más allá de los homicidios entre cárteles de la droga, el aumento de fabricación e importación de armas de alto calibre, las cuales son utilizadas por los grupos criminales de la región, y la permisividad de las leyes sobre la posesión y venta de armas, en Estados Unidos, son los principales factores que influyen en el comercio ilícito de las mismas. Tampoco se puede olvidar el papel de la Asociación Nacional del Rifle, pues durante décadas, el lobby ha defendido a los propietarios de armas en la nación norteamericana, y se ha opuesto firmemente a cualquier regulación de ese mercado. Ahora, con el conflicto desatado en Ucrania, varios países de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, aumentaron sus gastos de defensa. Con ellos, se dispararon el valor de las empresas productoras de armamento, según reseñó la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con la UNAM, la industria armamentística incrementó sus ganancias en un 10%, lo que se traduce en 82.000 millones de dólares, solo en las últimas décadas, lo que se traduce en 82.000 millones de dólares. Se trata de una subida que no había ocurrido desde 2001, cuando se dio el ataque a las Torres Gemelas. De hecho, la académica mexicana Yadira Gálvez expresó que, desde ese año, Washington impulsó decididamente lo que llama su transformación militar, desarrollando más capacidades y tecnología. No es nuevo que hay un negocio redondo en torno a los conflictos bélicos y a las armas, y que por supuesto el objetivo jamás será la paz. Hablando de esa estrategia que lanza los Estados Unidos, pero llama la atención cómo sus aliados deciden no seguir prestándose. Es la gran pregunta para esta corrupción y también para el mercado negro. Estábamos escuchando al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, decir: no, nosotros no les podemos dar nuestra cúpula de hierro, ni tampoco darles más armas, porque tenemos miedo de que las mismas lleguen a otras manos. Es decir, reconoce que hay un mercado negro campante, y que las armas no cumplen, entre comillas, su destino final en esta denominada contraofensiva. Sí,
hay dos lados de la moneda, no, el primer lado en lo que tú justamente decía, del nivel de interés que tienen en hacer guerra, el tráfico redondo de armas, a veces quizás se hacen guerra para vender armas, no solo se hacen armas para hacer guerra, de un lado. Esto es aclarado y en casi todos los conflictos, de lo cual quiero recordar, 87% de la historia, de los últimos 100 años de este país, son a cargo de Estados Unidos, tienen Estados Unidos adentro, y sin embargo, Estados Unidos es el único país del mundo que tiene, como volano central de su economía, el complejo militar industrial, ninguno de otros países más lo tienes, entonces, esas dos características ahí están y no se pueden discutir porque esas son los hechos, pero vamos a ver qué se hace con esa guerra, particularmente con Ucrania, como ya decía el servicio entrando, la corrupción en Ucrania, es un asunto que existe desde diría 2013, 2014 ya en 2021 sin ir mucho más lejos, ya. La primera investigación de la Unión Europea fue 2017, y ya en 2021 la Unión Europea, Reglatura Especial de la Unión Europea, estableció de que el nivel de corrupción era tan alto dentro de Ucrania, que incluso eso impedía a la libre empresa de poderse desarrollar, porque la mordida que le daban los oligarcas era total, y esto se sugería que, para examinar la posibilidad de relaciones comerciales con Ucrania, los países de la Unión Europea tenían que tener con muchísimo cuidado, ahora esto era 2021, Transparencia Internacional como así ya decían, ubica al lugar 122 de 180, examinado la corrupción en Ucrania, y en enero de este año, Sarainsky hizo el show de correr a 6 viceministro, viceprocurador, general y otros 5 alto funcionario del Estado, por corrupción, estamos hablando de Zelensky, que es uno de los hombres más corruptos de Ucrania. Yo solo quiero recordar que, gracias a la multimillonarios, que garantizó su ascendida política, será es que en 3 meses de ser presidente, ya había comprado una casa aquí en Italia, en un lugar de mar que se llama Forste de Mar, y un lugar muy chic, había comprado una casa, del valor de 40 millones de euros, difícil que eso haya hecho con el sueldo mensual del presidente de la República. Y luego hay un otro aspecto de la corrupción, que es mucho más grave de lo que amanece el Matadora, porque si esto fuera lo único sería, pasarse en mano de ladrones por otros ladrones, se vacían los almacenes, porque después hay que reconstruirlo los almacenes, y cuando se reconstruyen los almacenes, se ya hay un nivel de corrupción, entre la empresa vendedora de arma, y los altos niveles militares que la ordena. Segundo, cuando se vaciaron estos almacenes, casi toda la arma donde van, formalmente van a Ucrania, o en este caso, ya sabemos perfectamente que más del 40% de las armas que han ido a Ucrania son inservibles porque son rotas, no funciona porque son los viejos, hondos de almacenes que había, y sabemos también que otra parte muy significativa, casi 30% de esa arma no resulta de donde llegó, de donde salió a donde llegó, donde se ha ido, esta arma se van por otro lado, no tanto por la mafia, solamente de los lugares de los países del antiguo bosque soviético, sino que yo quiero hacer reflexionar sobre esto. Los Estados Unidos tiene, en la desestabilización político-militar de casi todo el mundo, el arma principal, de su mantenimiento en el papel de leadership unipolar, que ya sabemos que ya no se da más, pero ellos han intentado esto, y seguirán intentando esto. Entonces quiero hacer una pregunta. Yo no hay tanto, si uno quiere armar organizaciones territoriales, a las órdenes de los Estados Unidos, que no pueden figurar públicamente como tales, como la arma, si no se puede pedir al Congreso ayuda militares, para estos, pienso por ejemplo, al caso de que fue el nacimiento del mismo Daesh, de ISIS o como fue el nacimiento de los Mujahideen, del pueblo en Afganistán y después de Al-Qaeda, son todo organismos militares y paramilitares, que han ido sirviendo a la causa de los Estados Unidos, de repente armado hasta el último posible, y cómo se ha dado eso, si haciendo llegar armas que oficialmente, nunca han llegado ahí, porque estaban destinados a otro lado, pero casualmente a que el otro lado no llegan, y, un día que bueno te lo encontraste en otro lado, es decir que el tráfico de arma, corresponde al tráfico de interés político, que hay en desestabilizar áreas del mundo, armarla hasta lo más profundo, y desencadenarlo, para el objetivo político que se quiere conseguir, así que hay dos niveles de ganancia, uno que es propiamente económico, y el otro que es geopolítico. Y de último quiero decir que la corrupción en Ucrania, la saben perfectamente, y la
conocen bien desde 2014 como le decía, y no han hecho nada pero nada para que esa se pudiera detener, así que en este negocio, en esa mesa, son muchos lo que anda con tenedores y cuchillo, y todo a frecuente caso, que no ve lo que con el que está de frente, eso me parece, además en medio de todos sus intereses, también está el conflicto de intereses de estos socios, porque así se denominan socios, quienes siguen financiando, entregando dinero en detrimento de sus pueblos, pero le están apostando una guerra, que los está llevando, prácticamente al suicidio, y me refiero a la propia Unión Europea, porque esta semana tiene que debatir, si se aleja definitivamente de China, no le interesa la tecnología, ese intercambio científico, tecnológico del gigante asiático, donde ya vemos a una Alemania en recesión, donde varias fábricas han tenido que cerrar sus puertas, debido también a la escasez del energético, y esto también podría acarrear grandes consecuencias, de qué liderazgo, hablamos entonces, de una Unión Europea, que se presta a este tipo de negociaciones, que incrementa ese tráfico de armamento, para armar a grupos terroristas, y esto también va a tener su conflicto de intereses. Escuchábamos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky decir, lanza esta vez la propuesta, que le gustaría también ensamblar armas, fabricar armas en su territorio, pero ¿y qué pasa con los socios estratégicos de la OTAN, que están entregando también armamento para este inventario? ¿Le interesará a la OTAN que Ucrania ahora quiera armar, o tenga que ensamblar armas en su territorio? ¿Qué nos dices? ¿Cuál es el sentido de la acción occidental, en el terreno bélico? ¿Por qué razón en este periodo está tan interesada Occidente en llevar adelante acciones que en distintos lugares del planeta generen instancia de conflicto? Por un lado, por lo que bien señala el informe, alrededor de las ganancias, de hecho, nosotros tenemos datos que hablan de Lockheed Martin, y las 5 sucesoras de esa empresa armamentística, logrando casi desde la avanzada hacia el este posgolpe del 2014, en Ucrania cerca del 50% de incremento la producción, entonces ahí hay una canalización de recursos sociales, productivos hacia la fabricación de armas, hacia las grandes empresas, pero ¿cuál es el sentido profundo? ¿Por qué razón? Bueno, en buena medida para frenar el proceso multipolar, para lograr que el bloque anglosajón no siga en retirada, como ha venido en retirada desde la crisis financiera, 2008-2010 hasta el presente de manera progresiva, paulatina pero intensa, al tener la posibilidad de impactar sobre las naciones multipolares, en distintas zonas de conflicto, lo que está intentando la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y esta Unión Europea sojugada, doblegada obediente a la OTAN, es lograr que el desarrollo de los productos brutos de las naciones multipolares no tenga una posibilidad de expansión, y tenga que referirse a zonas defensivas, porque están siendo permanentemente hostigadas. En ese sentido, si hay corrupción como bien se señaló en Ucrania, lo que está sucediendo es que las armas, que están canalizadas, con el argumento de participar de ese conflicto bélico, un gran porcentaje de las mismas, van hacia organizaciones terroristas y de mercenarios, que a su vez las vuelven a vender a estados centrales, que por eso vienen deteriorándose de manera plena, porque asisten a las grandes corporaciones financieras salvataje, asisten a las grandes corporaciones que, en relación con las financieras, fabrican armas, y encima, además tiene que sostener a los grupos mercenarios que, como se indicó, cooperan de modo irregular con la causa atlantista. En este marco, lo interesante del proceso en marcha, es que China, yendo a la pregunta, y otras naciones, en muchas de ellas del BRICS, otras de la Organización de Cooperación de Shanghái, otras de la Unión Económica Aura-Asiática, ratifican la determinación de control del Estado, inversión productiva, y apuesta a la ciencia y la técnica. Si en este periodo, el bloque anglosajón se retrae de la investigación científico-técnica, como lo ha hecho ya en varios periodos de la historia, lo que va a hacer el bloque multipolar, y China en particular, es seguir creciendo, apostar al desarrollo de microchips, apostar al desarrollo de las nuevas tecnologías, con el objetivo de sacar una ventaja apreciable, en lugar de caer en la trampa belicista, y con todo esto, además estamos frente también a otro escenario, armas biológicas. Ya se ha denunciado por parte de Rusia, en reiteradas oportunidades, que el Pentágono no solamente ha financiado, sino instalado laboratorios biológicos en territorio ucraniano. Se han negado a que se desarrollan investigaciones, pero hay respuesta
también por parte de miembros estadounidenses, y me refiero a políticos que reconocen este financiamiento y esta experimentación, que además tiene también sus objetivos geopolíticos. Esto tendrá un alcance mayor. Estamos bajo un escenario peligroso, porque el nuclear ni siquiera lo quiero tocar, aunque el propio Estados Unidos reconoce que Rusia, pues no sería capaz de utilizar su armamento nuclear, aunque el presidente también ha dicho que esa medida, pues no está contemplada dentro de sus planes, a admisión de los 38 laboratorios bioquímico, biotecnológico que había en Ucrania, ha sido nada menor que de la señora Victoria Anuland, que es prácticamente la Profonso de DD2014, ella decidió incluso el nombre y el estado de ministro que se iban a formar, después del golpe de estado. Ella decide también cuánto chocolate produce Poroshenko, y cuánta trenza se hace la Timonchenko, o sea es la dueña total de Ucrania, ella y el hijo del presidente Biden, si así lo podemos llamar al señor S., así que si uno no quiere ser completamente desubicado, no puede negar la existencia de su laboratorio, que es lo que me hace decir que Ucrania es el lugar donde se había hecho legal todo lo que era ilegal, que se había dado por posible, todo lo que estaba prohibido, desde la amenaza biológica de la utilización de su laboratorio, porque a ver, tú puedes tener laboratorio biológico, lo puede tener también en otros países, pero como de praxis, tú lo informas a la Organización Mundial de Salud, y o lo otro organismo correspondiente, antes de Naciones Unidas, y hasta fuera de Naciones Unidas, que internacionalmente se ocupan de monitorear las actividades de todo, lo que lleva un peligro de seguridad internacional. Esto nunca se había dicho. Esos 38 laboratorios que descubrieron las tropas rusas, al entrar en Ucrania, estaban completamente clandestino al resto del mundo, y frente a eso la Unión Europea, que tiene ahora cátedra de cobardía internacional, la mayor posición de riesgo de todo el planeta por lo laboratorio en Ucrania, ni ha tenido la ocurrencia de decir saben que, ahora nos dicen claramente que estaban haciendo allá, porque una sopladita en Ucrania, y llega a cualquier bacteria y cualquier virus, hasta el Mediterráneo, hasta la Europa del Norte y del Centro. Entonces la verdad es que, el nivel de riesgo que se ha asumido con Ucrania, Estados Unidos, era proporcionado al nivel de agresión que tenía que montar contra de Rusia, y lo que piensan, que Rusia hizo una jugada equivocada en entrar tan completamente desubicado. Rusia no tenía otra alternativa en hacer, porque lo que se estaba preparando para ella, era un infierno, entre dos golpes de Estado en Kazajistán y Bielorrusia, entre maniobras 2 veces en un año, de más de 120.000 soldados, a la puerta de Rusia entra el sistema de puntuación de misiles de largo alcance. En 7 minutos, le daban la posibilidad de golpear el Kremlin. Rusia no podía quedarse con los brazos cruzados. Los laboratorios han sido silvamente uno de los elementos más determinantes para establecer, dentro del establishment ruso, que la amenaza ya no podría ser ignorada, y la responsabilidad de todo eso cabe en los Estados Unidos, que sigue haciendo guerra afuera de su casa, sigue admitiendo laboratorios atómicos afuera, biológicos fuera de su casa, y experimentaciones atómicas afuera de su casa. Esta es la manera que tienen ellos de dirigir el mundo, llenarlo de todo lo que ellos en su casa no quieren. Mientras estos hechos ocurren, salen a la luz, ya no pueden esconderse. Se habla de más de dinero. Estamos hablando de millones de dólares, que siguen pagando los miembros de la OTAN para entregar armas tecnológicamente obsoletas. No hay miras de que Ucrania gane este conflicto bélico, porque ese realmente no sería el fin, sino seguir generando dinero para este complejo armamentístico militar en manos de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa entonces con los medios de comunicación? ¿Qué pasa con esa labor de los organismos internacionales? Una guerra híbrida sin precedentes, donde inclusive se acusa al presidente de Rusia de crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional, pero no se dice nada respecto a todos estos acontecimientos, que nos ayuda a entender qué verdad desnuda ante esto. Por un lado, los medios de comunicación están enlazados con los intereses financieros y armamentísticos de los que estábamos hablando aquí. No hay una situación en los medios concentrados occidentales, a nivel internacional, de confusión o de ignorancia con respecto a lo que está ocurriendo. Puede suceder en algunos medios locales, pero en realidad, el panorama internacional de los medios más potentes está inyectado sobre la opinión pública,
con el objetivo de defender los proyectos financieros y belicistas vinculados con la organización del Tratado del Atlántico Norte. Yo añadiría que todo esto provoca un endeudamiento fuerte para Ucrania, y Ucrania está en este momento debido a la corrupción de la que se está hablando, y al esquema mismo productivo que ha campeado en Kiev desde el golpe de Estado del 2014. Los fondos de inversión se han quedado con las tierras más fértiles. Los fondos de inversión, fondos buitres, en realidad son empresas, digo porque a veces una denominación puede confundir, con respecto a la honradez de sus realizadores. En realidad los grandes delincuentes internacionales son los titulares de las corporaciones financieras, los fondos buitres y los fondos de inversión, que representan, en los terrenos a las corporaciones financieras, se han quedado con una enorme cantidad de hectáreas fértiles, que sería el reaseguro de Ucrania futuro, para poder hacer frente a su reconstrucción, o sea que, esta presunta ayuda de Occidente sobre los ucranianos, en realidad los está perjudicando en este presente, porque tienen que afrontar un conflicto bélico, muy potente con una nación hermana, pero a futuro los está condicionando, porque le está arrebatando la herramienta para poder posicionarse, crecer, y desarrollar una Ucrania independiente y productiva, como la que se propone a través de los discursos. En ese sentido, me parece que Zelensky va a pasar a la historia, muy negativamente, aun cuando hoy tenga todos los micrófonos y las cámaras a disposición.